Ya, seguimos en la página 280 entonces, y en la página lo que vamos a estudiar ahora es qué es el transporte urbano, cuál es el transporte urbano, cuál es el transporte rural y cuál es el transporte interurbano, y de ahí vamos a revisar cuáles son los minibuses, buses, trolebuses y taxis, ¿ya? Y después las sanciones y esa es la materia de esta parte. Respecto al transporte, a las modalidades que existen tres modalidades de transporte público, donde tenemos el servicio urbano, el servicio rural y el servicio interurbano. El servicio urbano es aquel que se realiza dentro de una misma ciudad. Acá en la región, nosotros los servicios urbanos que tenemos son principalmente los taxis en todas sus modalidades, taxi básico, taxi colectivo, taxi de turismo y las micro. Esos son los servicios urbanos que nosotros tenemos, ¿ya? Los vehículos de servicio urbano circulan dentro de la ciudad a una velocidad máxima de 50 kilómetros todos. Los taxis, los minibuses, los buses, los trolebuses en Valparaíso. Todos circulan a una velocidad máxima de 50 kilómetros y se admite llevar pasajeros de pie. ¿Ya? No hay una norma que diga cuántos. La ley lo que dice es los que en forma cómoda y segura puedan ser transportados en el vehículo. ¿Ya? Entonces en las micro, nosotros podemos, en los trolebuses podemos llevar pasajeros de pie. Obviamente no lo tenemos que llenar, que no quepan y que cuelguen como andaban antes, ¿cierto? Pero sí se pueden transportar pasajeros de pie. Eh, cuando van acá dentro de la ciudad sin una limitación en cuanto a cantidad, ¿ya? Existen distintas modalidades de servicio. Acuérdense que transporte colectivo urbano o transporte público urbano es lo mismo. Colectivo se refiere a masivo, ¿ya? El decir transporte colectivo urbano o decir transporte público urbano es lo mismo. ¿Ya? El transporte público urbano, este que se realiza dentro de la ciudad, se puede realizar en dos modalidades. Puede ser un servicio expreso o puede ser un servicio corriente. El servicio expreso es aquel que se realiza con todos los pasajeros sentados y que tiene paradas limitadas de detenciones. En el fondo acá, dentro de la ciudad, los servicios expresos que tenemos nosotros serían el taxi de turismo y el taxi colectivo. No tenemos otro servicio, porque, o sea, perdón, el taxi de turismo y el taxi básico. Ya serían los únicos dos, taxi de turismo y taxi básico, realizan servicios expresos porque los pasajeros van sentados, obviamente no pueden ir de pie, y tiene paradas limitadas de detenciones porque el pasajero lo llama, el taxi lo va a buscar, se sube y lo lleva a donde el pasajero dice, nos va parando, nos va parando a cada rato tomando, dejando pasajeros. Por eso es expreso, porque se va directo, ¿ya? Las micros no lo son, porque paran cada vez que un pasajero lo requiere y también llevan pasajeros de pie, y los taxis colectivos tampoco, porque si bien todos van sentados, no cumple con el de irse directo, sino que para cada vez que un pasajero así lo requiere. ¿Ya? Entonces, servicio expreso, todos van sentados y tiene paradas limitadas de detenciones, y el servicio corriente es todo el resto en el que se pueden ir de pie, admite pasajeros de pie, o no se va directo, sino que tiene paradas, ¿cierto? Cada vez que un pasajero lo requiere. Todos los taxis, todas las micros, o sea, todos los servicios de transporte público colectivo urbano tienen la obligación de avisar la tarifa y el recorrido y sus variaciones, ¿ya? Cuando yo tengo un taxi colectivo, por ejemplo, los pasajeros tienen que saber cuál es el recorrido que tiene mi taxi colectivo. Entonces, mi taxi colectivo va a tener un letrero transversal que va a tener un número que lo identifica y en ese letrero además yo voy a señalar los lugares principales por los que yo paso, rodoviario, centro, hospital, Jumbo, portal, ¿cierto? Entonces la persona más o menos puede saber si le sirve o no le sirve ese vehículo. Y además en el parabrisas voy a poner un letrero que indique cuál es la tarifa diurna y la tarifa nocturna, cosa que todos los usuarios sepan cuánto vale mi recorrido. ¿Ya? En las micros lo mismo, en las micros yo también mi micro pertenece a una línea y se indica cierto la línea a la que pertenece, los principales lugares por los que va a pasar, se pone en el vidrio también un letrero con la tarifa y dentro del vehículo hay un mapa, ¿cierto? Un plano, perdón, en el que aparecen cuáles son los recorridos y cuáles son sus variantes. ¿Ya? Ahora, cuando la tarifa va a variar o cuando el recorrido va a variar, también se lo tengo que avisar a mis usuarios.
La tarifa se avisa con entre 15 y 30 días de anticipación. Acá, por ejemplo, han subido los transportes públicos, las micros y los colectivos han subido y cada vez que uno se sube a la micro o al colectivo hay un letrerito que nos avisa, ¿cierto?, que desde tal fecha se va a aumentar la tarifa. Y eso se hace con entre 15 y 30 días de anticipación y las variaciones de recorrido se tienen que avisar al menos con 7 días de antelación. Puede ser que pongamos un letrero, que avisemos por radio, pero hay que avisarle a los usuarios. Respecto a la radio, nos dice la ley, esto lo tienen que haber visto o escuchado mil veces, que dice que la radio puede funcionar a un volumen moderado siempre que ningún pasajero se oponga a ello. Si hay algún pasajero que se opone, le tenemos que bajar el volumen o la tenemos que pagar. Y lo último es que todos los servicios de transporte colectivo urbano tienen la obligación de tener un terminal. ¿Cuántos terminales? ¿Qué tipo de terminales? ¿Me va a hablar alguien o se activó nomás? Ya. Todos los servicios, ¿cierto?, de transporte público urbano tienen la obligación de tener un terminal y en estos terminales tener un libro de control. ¿Qué tipo de terminal? ¿Cuántos terminales? ¿Dónde va a estar el terminal? Eso lo van a determinar dependiendo del tipo de servicio, lo van a determinar con el Ministerio de Transporte. ¿Ya? Él les va a hacer, el Ministerio les va a hacer la exigencia. Pero el tema es que sí tiene que haber al menos un terminal. Y en ese terminal tiene que haber un libro de control que se les mencionaba adelante, que es un libro foliado, tiene números, por lo tanto, si a mí como dueño, como conductor no me gusta algo, no le puedo sacar la hoja porque se va a anotar, ¿ya? Entonces, en este libro de control se anota todo lo que tiene que ver con el vehículo que sale, quién era el conductor, cuál es la patente, tuvo algún problema por el camino, peleó con un usuario, pinchó un neumático, le sacaron un parte, tiene la revisión técnica por vencer o vencía, tiene un neumático malo, todo eso tiene que quedar anotado en el libro de control. La gracia que tiene el libro de control es que es un libro que se tiene que guardar y que queda a disposición por un tiempo, 6 meses al menos, eh, de los carabineros, de los inspectores del Ministerio de Transporte y de los inspectores del Ministerio, o sea, del trabajo, ¿cierto? De la inspección del trabajo. ¿Ya? Entonces, en caso de despido, en caso de accidente, puede contener información que les sirva. ¿Ya? En la página, no se vayan, no vayan para allá porque no vale la pena que vayan, que retrocedan ahí en el libro, pero respecto a este mismo servicio de transporte público urbano, les quiero mencionar la jornada laboral, ¿ya? Y esta jornada laboral está en la página 212. Como les digo, no es necesario que vayan porque dice exactamente esto que les estoy proyectando acá. Nos dice que la jornada laboral de los conductores que realizan transporte público urbano es de 8 horas de trabajo por 10 horas de descanso, ¿ya? Y dentro del turno tienen un descanso de 4 horas, ¿ya? Entonces este conductor sale a trabajar en la mañana, conduce 4 horas seguidas, descansa 96 minutos, de ahí vuelve a manejar 4 horas seguidas, termina su turno, descansa 10 horas y después de 10 horas puede volver a tomar un turno. ¿Ya? ¿Por qué son 96 minutos? Porque me imagino que ustedes siempre han escuchado 5 horas continuas de conducción y 2 horas de descanso. ¿Ya? Acá en el servicio urbano es distinto. El Código del Trabajo lo que establece es que por cada 1 hora continua de conducción, el trabajador, el conductor, tiene derecho a un descanso de 24 minutos. ¿Ya? Por lo tanto, si un conductor maneja 1 hora, puede descansar 24 minutos. Si un conductor maneja 2 horas, serían 48 minutos. Si un conductor maneja 3 horas, serían 72 minutos. Si un conductor maneja 4 horas, como este caso, serían 96 minutos. Y el conductor, que es lo máximo, el tope, que maneja 5 horas, tiene la obligación de descansar, la obligación y el derecho de descansar al menos 2 horas, ¿ya? O 120 minutos. ¿Por qué? Porque por cada 1 hora de conducción se descansan 24 minutos. ¿Ya? Entonces, acá en el servicio urbano, los turnos son de 8 horas, máximo de 8 horas de trabajo, y durante el turno, cada 4 horas continuas de conducción, tienen la obligación de descansar 96 minutos, y una vez finalizado el turno, son 10 horas de descanso, y luego de eso podrían volver a tomar otro turno. Respecto al transporte colectivo rural, que es aquel que se realiza saliendo de la ciudad, eh, pero sin exceder los 200 kilómetros de recorrido. ¿Ya? Por ejemplo, les decía yo, el minibús que va de Villarrica al Canray,
el bus que va de Temuco a Victoria, el bus que va de Temuco a Imperial, o a Carahue o a Villarrica, ¿cierto? Son servicios rurales. Los vehículos que hacen servicio de transporte colectivo rural en general son los minibuses y los buses o micros, ¿ya? Excepcionalmente hay unos taxis que son de color amarillo que quedan en muy pocos lugares que también pueden hacer servicio rural. Eh, que son, como les digo, unos taxis amarillos, por ejemplo, en Pitrufquén he visto todavía en Carahue, ahí nomás, no sé dónde más habrán, deben haber en otros lugares, pero quedan, como les digo, muy poquito. Ya, pero son los vehículos que podrían hacer un servicio rural. La velocidad de estos vehículos es de fuera de la ciudad, ¿cierto? Es de 90 kilómetros. Respecto a estos vehículos, tienen permitido también llevar pasajeros de pie, pero tienen unas limitaciones, ¿ya? Lo primero es que los buses que realizan servicios rurales, que tengan recorridos de hasta 50 kilómetros de longitud, pueden llevar los pasajeros de pie que cómodamente y en forma segura quepan dentro del vehículo, ¿ya? Igual que en el servicio urbano. ¿Se acuerdan que acá en la ciudad no hay una cantidad de pasajeros que puedan llevar? Pero esto es hasta los 50 kilómetros. Por ejemplo, si mi bus va de Temuco a Imperial, donde no hay más de 50 kilómetros, no hay una limitación de pasajeros que yo pueda llevar de pie. Pero si el recorrido va de Temuco a Caragua y va a pasar por Imperial, ahí se le pone la limitación. Ya si el recorrido desde que sale hasta el último lugar donde llega no tiene un recorrido de más de 50 kilómetros, no hay una limitación en cuanto a los pasajeros de pie que pueda transportar, igual que en el servicio urbano. Pero cuando tiene un servicio de más de 50 kilómetros de longitud, por ejemplo, el bus va de Temuco a Carahue o a Puerto Saavedra, el bus va de Temuco a Pucón, el bus va de Temuco a Victoria, tienen un recorrido de más de 50 kilómetros, se les pone una limitación en cuanto a la cantidad de pasajeros de pie que puede llevar, que es que no pueden llevar más de 10 pasajeros de pie y siempre y cuando estos 10 pasajeros que vayan de pie sean estudiantes. Si no son estudiantes, es lo mismo que lleven pasajeros extra, ¿ya? Entonces, hasta 50 kilómetros, por ejemplo, 30 kilómetros a Imperial, no hay limitación en cuanto a la cantidad de pasajeros de pie, pero en realidad este bus sale de Temuco y va a Puerto Saavedra, no puede llevar más de 10 pasajeros de pie que sean estudiantes, ¿ya? Porque supera los 50 kilómetros de recorrido, ya va por el recorrido. Ahora, si yo como conductor o como dueño del servicio, responsable del servicio, encuentro que llevar 10 pasajeros es muy poco, puedo ir al Ministerio de Transporte y pedir una autorización para llevar más pasajeros. Y el Ministerio de Transporte me puede autorizar, pero para eso tiene que dictar una resolución que autorice a que mi vehículo lleve más de 10 pasajeros de pie, ¿ya? Y lo máximo que me puede autorizar es hasta 20 pasajeros, ¿ya? De pie y siempre que sigan siendo estudiantes. Entonces, por ejemplo, puede decir, ya, lo autorizo a que lleve 12, o lo autorizo a que lleve 15, o 18, o 20, 20 como máximo, pero siempre siendo estudiante, ¿ya? 10 sin autorización y hasta 20 con autorización. Nos dice también que cuando nosotros, que cuando el servicio se realiza en un lugar que tiene más de 50.000 habitantes, necesariamente el inicio o término del recorrido se tiene que hacer desde un lugar especialmente habilitado para ello, que en el fondo es un terminal. Por ejemplo, acá en Temuco hay más de 50.000 habitantes, por lo tanto, los buses de servicio rural no inician su servicio en la calle, lo inician en un terminal rural y lo terminan en el terminal rural. Ya no lo inician en la plaza de armas, encienden el motor y abren las puertas en el terminal rural y el último pasajero se baja también en el terminal rural, ya porque tienen que tener un recinto especialmente habilitado para ello por la cantidad de habitantes que existen acá en Temuco. Pero si yo vivo en un lugar o el servicio se realiza en un lugar donde hay menos de 50.000 habitantes, el vehículo puede iniciar o terminar su servicio desde la vía pública. No sé si todavía es así porque hace harto tiempo que no voy, pero antes en Carahue, o sea, en Imperial, yo hice mi práctica ya hace hartos años, la micro no la íbamos a tomar al terminal rural, sino que la micro se paraba vacía
afuera de la plaza. Se paraban una o dos micros y la micro apagaba el motor y se quedaba con las puertas cerradas. Y cuando llegaba la hora de salir, encendía el motor, abría las puertas y ahí nos subíamos. ¿Ya? ¿Y por qué lo podía hacer desde la vía pública y no desde un terminal rural? Porque tenía en ese tiempo al menos de 50.000 habitantes. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la cantidad de habitantes, es obligación iniciar o terminar el recorrido desde el terminal, o cuando hay menos de 50.000 habitantes se puede iniciar el recorrido desde la vía pública. La verdad es que esto no lo preguntan, ¿ah? De la cantidad de pasajeros de pie sí, pero esto no, pero como aparece ahí se los menciono igual. En los servicios rurales, la radio del vehículo, al igual que en el transporte urbano, puede funcionar siempre que ningún pasajero suponga ello y a un volumen moderado. Cada pasajero acá en el transporte rural que estamos revisando se puede llevar carga. En el servicio urbano, si se fijan, por ejemplo, las micros no tienen maletero porque no está regulada la carga. Ya no se debería hacer transporte de carga en el servicio urbano. El taxi tiene maletero y a veces se mete el coche o algunas bolsas, pero la verdad es que no hay una regulación en cuanto legal, al menos en el decreto 202 en cuanto a la carga. ¿Ya? Pero en el transporte rural sí. Está permitido llevar carga y por cada pasajero se pueden llevar hasta 30 kilos de peso y hasta 180 litros en cuanto a volumen. Ese es el tope. 30 kilos de peso y 180 litros en cuanto al porte, al volumen. Si yo llevo más peso o llevo más volumen, me van a cobrar extra. A veces es otro pasaje o un porcentaje y depende. ¿Ya? Y en el servicio rural es en el único servicio en el que se permite llevar carga en la parrilla. Acá en los servicios urbanos y tampoco en los interurbanos y tampoco incluso en los de carga se puede llevar carga en el techo. Pero en el servicio rural, por ley, está permitido llevar carga en la parrilla. No animales, ¿ah? Porque a veces llevan a los corderos ahí, pero no se puede. Se refiere a carga. Ya es en el único servicio en el que se puede llevar carga en la parrilla que va en el techo, ¿cierto?, del vehículo. Cuando nosotros tenemos un equipaje que tiene un valor superior a las 5 UTM, o sea, vale más de 250.000 pesos mi equipaje, mi maleta o lo que yo llevo dentro, tengo la obligación de declararlo, porque si mi maleta se pierde, me van a pagar 5 UTM. ¿Ya? A todo el que se le pierde la maleta, le van a devolver 5 UTM, a menos que haya hecho una declaración jurada eh, por escrito, ¿cierto? En la que acredite que tiene un equipaje que vale más de 5 UTM y obviamente eso lo tienen que comprobar, porque yo puedo decir el mío vale 20.000 UTM y en realidad si no tengo cómo probarlo, después no me van a pagar nada. Ya, o sea, si mi maleta tenía el valor de 1 UTM y se pierde, igual me van a pagar 5. Pero si tenía un valor de 10 UTM y se pierde, me van a pagar 5, a menos que yo haga la declaración de especie y que compruebe que mi equipaje tiene mayor valor. Lo último del transporte interurbano es que en la página 213 aparece la normativa laboral, que es igual a la del transporte, o sea, no es igual, es parecida a la del servicio urbano, porque es el mismo turno de 8 horas de trabajo por 10 horas de descanso, pero la diferencia es que acá el conductor puede manejar como máximo 5 horas continuas con un descanso de 120 minutos o de 2 horas. En cambio, en el urbano eran 8 horas de trabajo por 10 de descanso igual, pero durante el turno no podían manejar más de 5 horas, o sea, más de 4 horas continuas con descanso de 96 minutos, ¿ya? Acá es el mismo turno, pero cambia en que se les agrega una hora máxima más de conducción, o sea, son hasta 5 horas continuas de conducción y descanso de 120 minutos. Y por último, y después de esto podemos ir a recreo, nos dice que existe el transporte colectivo interurbano, que es aquel que sale de la ciudad y supera los 200 kilómetros de recorrido. Este transporte interurbano solamente para los A3, ¿ya? Porque los A2 obviamente no pueden manejar este tipo de vehículo, porque este tipo de servicio, transporte interurbano, solamente permite que solamente admite buses o permite que sean buses de más de 11 metros de longitud y buses tipo Pullman, buses que tienen la cabina separada de los pasajeros, que tienen baño, que tienen un pasillo que no está hecho o habilitado para que vayan pasajeros de pie, que tiene maleteros, que tiene
la obligación de tener cinturón de seguridad en todos los asientos, ¿ya? Entonces, son buses tipo Pullman de más de 11 metros de longitud, que obviamente solamente lo pueden manejar los que tengan la licencia A3. En este servicio interurbano, entonces, los A2 escuchan nomás, ¿ya? Pero los A3 acá tienen que poner atención. En este tipo de servicio existe una obligación que es la de realizar una nómina de pasajeros. Esta nómina de pasajeros es una nómina tipo que entrega el Ministerio de Transporte, donde se anota el nombre del pasajero, el root del pasajero, y el pasajero entrega un contacto con su teléfono para que quede anotado ahí, ¿cierto? Entonces el auxiliar incorpora a todos los que van en el bus, incluso el que se sube durante el trayecto. Pero no se hace en todo servicio interurbano, sino que se hace en los servicios interurbanos que tienen más de 5 horas de recorrido. No va por los kilómetros que recorra, sino que van por el tiempo, ¿ya? Y en todos los servicios interurbanos que tengan un recorrido de más de 5 horas es obligación confeccionar esta nómina. Entonces el auxiliar pasa asiento por asiento y pregunta nombre, root y un teléfono de algún contacto, ¿cierto? Y uno siempre piensa que este teléfono de contacto es para avisarle a mi familiar en caso de que yo tenga un accidente, pero la verdad es que no, que esta nómina está hecha con otra finalidad, que es que se pueda contactar a las personas en caso de que haya algún tema de salubridad, algún tema de contagio. Por eso la nómina se confecciona a bordo, se pasa a dejar una copia a carabinero y se deja otra copia en el lugar de destino del bus. ¿Ya? Y esta nómina queda guardada por 20 días, al menos por 20 días, porque transcurrió ese plazo, se entiende que ya nadie se enfermó, nadie se infectó, nadie se contagió y por lo tanto se pueden deshacer de la nómina. ¿Ya? Pero esta nómina queda a disposición, si se fijan, de los carabineros, de los inspectores del Ministerio de Transporte y principalmente de la autoridad sanitaria, porque cuando, por ejemplo, hay un caso de meningitis en un bus y hay un recorrido de más de 5 horas, es probable que alguna de las personas que han ido cerca de esta persona con meningitis se haya contagiado. Con el COVID también, pues si había un recorrido de más de 5 horas, también era probable que alguien se contagie, o con cualquier virus, con cualquier bacteria, a lo mejor es más probable que se contagien en un recorrido de más de 5 horas, sobre todo si son virales y son de respiración. ¿Ya? Entonces, la nómina de pasajeros es súper importante o preguntada dentro de la materia. Cuando hay un recorrido de más de 5 días, tiene que quedar guardada por al menos 20 días y queda a disposición de carabineros, fiscalizadores del Ministerio de Transporte y la autoridad sanitaria. Respecto al tacógrafo, vi el otro día cuando vimos también las infracciones, sí, ¿qué le pasó Magdalena? No le escuché si me habló. ¿Me quería decir algo o quería... No escuché si me habló alguien, no sé si soy yo o se está incorporando nomás? Ya, me avisa cualquier cosa. Bueno, no sé si no los escucho o hábleme por el chat cualquier cosa, ¿ya? Ya, entonces, respecto al tacógrafo, el otro día les mencionaba que el tacógrafo es un dispositivo electrónico que tiene la característica que registra como mínimo la velocidad y la distancia recorrida. Y este tacógrafo se exige en algunos vehículos, como en los vehículos del transporte público interurbano, también en carga, también en el transporte privado, pero como estamos acá en el transporte interurbano, se exige ya que todos los vehículos del transporte interurbano lleven como mínimo un tacógrafo. Si tienen algo mejor que el tacógrafo, mejor aún, como un GPS, por ejemplo. Pero lo mínimo que tienen que tener es el tacógrafo, ¿ya? Y como les digo, la gracia que tiene el tacógrafo es que registra como mínimo la velocidad y la distancia recorrida. Por lo tanto, en caso de accidente o en caso de despido, esta información que queda guardada en el tacógrafo, porque el tacógrafo la registra y la guarda, y tiene que quedar guardada por la empresa al menos por 60 días, va a contener información valiosa que nos va a permitir determinar como mínimo si el conductor respetaba las velocidades o respetaba los tiempos de descanso. ¿Ya? Entonces es importante para accidentes o para temas de despido. ¿Ya? Entonces, en el transporte público es obligatorio llevar un tacógrafo como mínimo. Si es que van a sacar la revisión técnica y no lo tienen, no les van a entregar la revisión técnica porque es obligación portarlo.
Y si no llevan el tacógrafo, acuérdense que están cometiendo una infracción grave que lleva la multa y la anotación en la hoja de vida del conductor. Respecto eh, a estos vehículos de transporte interurbano, hay que tener presente también que tienen la obligación de llevar un dispositivo acústico y luminoso de color rojo en el interior del vehículo a la vista de los pasajeros, que va a sonar y se va a encender cuando el conductor supere la velocidad máxima permitida, que para los vehículos del transporte interurbano es de 100 kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces, los vehículos del transporte, nosotros le decimos chicharra, pero no se llama así, ¿ya? Pero suena, cuando se pasa el conductor de la velocidad, se enciende y suena para alertarlo. Respecto a la radio, a diferencia del servicio urbano y del servicio rural, en este caso la radio no puede funcionar ni siquiera un volumen moderado, aunque ningún pasajero se ponga a ello, sino que solamente puede funcionar a través de un sistema de audífonos. Puede haber radio, pero tengo que ponerme los audífonos para poder escucharlo, y el conductor o el auxiliar no la pueden poner con volumen, ya solamente con audífonos. Y en estos vehículos también puede haber un sistema de reproducción de imágenes que tampoco su finalidad es entretener y poner películas, sino que tiene por finalidad principal informar a los pasajeros respecto al viaje seguro. Uso del cinturón de seguridad, salidas de emergencia, extintor de incendio, etcétera. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros nos subimos al bus, lo primero que se debería proyectar en este sistema de reproducción de imágenes es la información respecto al viaje seguro. Si no tenemos sistema de reproducción de imágenes, no importa, ya, pero igual tenemos que informar a los pasajeros del viaje seguro, del uso del cinturón de seguridad obligatorio, si no le van a sacar un parte, del extintor, de las salidas de emergencia. Eso tiene que estar ya sea en un folleto, en un tríptico, en la funda del frente, de alguna forma se le tiene que informar a los pasajeros. Respecto a los pasajes, cuando nos venden un pasaje y nosotros no lo vamos a ocupar, cuando lo devolvemos lo queremos anular, lo podemos hacer hasta 4 horas antes de que parta el bus. Si lo hacemos hasta 4 horas antes, la empresa tiene la obligación de devolvernos desde el 85%. Igual pueden retener un 15%, pero no nos pueden decir que no, y nos tienen que devolver al menos el 85% del pasaje. Hay buses que devuelven el 85%, otro el 90%, el 95%, el 100%, pero siempre que sea hasta 4 horas antes. Si no, ahí ya no pueden hacer nada. Y respecto al equipaje, los vehículos acá del transporte interurbano, también los pasajeros pueden llevar equipaje, al igual que en el transporte rural, pueden llevar sin tener que pagar un extra hasta 30 kilos de peso y 180 litros en cuanto a volumen. ¿Ya? A diferencia del transporte, bueno, nos dice que el transporte de valijas, bultos y paquetes es responsabilidad de las empresas cuando se llevan en el porte de equipaje, pero si yo lo llevo en la mano, esa es responsabilidad mía. ¿Ya? Si yo voy a llevar un equipaje que tiene un valor superior a las 5 unidades tributarias mensuales, se aplica lo mismo que vimos delante, que es que hay que rellenar un formulario y hacer una declaración acreditar que mi equipaje tiene un valor superior a las 5 UTM, para que en caso que se pierda me paguen el valor real y no las 5 UTM que le pagan a todos, ¿ya? Eh, y acá, a diferencia del servicio rural, no se puede llevar carga en la parrilla, ni tampoco en esto, porque antes hubo un tiempo en que los buses llevaban como un carrito y ahí llevaban equipaje. Ya ahora no se puede hacer porque finalmente era un servicio en un vehículo articulado, entonces se requería otra licencia, otra conducción, y finalmente ahora ya no está permitido. Y lo último respecto al servicio interurbano, que es importante, es que al igual que en los taxis o en los vehículos particulares, el uso del cinturón de seguridad es obligatorio. Desde el año 2008, todos los buses interurbanos tienen la obligación de tener cinturón de seguridad en todos sus asientos. Si el pasajero no lo utiliza, es responsabilidad del pasajero y le van a sacar un parte. Si el pasajero lo quiere utilizar, pero el cinturón no está o está malo, le van a sacar el parte al conductor, ¿ya? Pero es obligación. Tiene que haber un cinturón de seguridad en cada asiento en el servicio interurbano.
No así en los rurales, no así en las micros, pero en el interurbano sí, ¿ya? Y eso también es pregunta. Y por último, tenemos el turno que está en la página, esta está en la página 211. Los turnos en el servicio, las jornadas en realidad, en el servicio interurbano son distintas a las urbanas y rurales, y los turnos son mucho más largos por las distancias obviamente que recorren. Y los turnos son de 24 horas de trabajo por 8 horas de descanso. ¿Ya? No significa que este conductor comience a manejar y maneja durante 24 horas, sino que por cada 5 horas continuas de conducción dentro del turno, el conductor tiene el derecho y la obligación de descansar al menos 2 horas o 120 minutos. ¿Ya? Entonces este conductor maneja 5 horas, descansa 2 horas, maneja 5 horas, descansa 2 horas, así hasta terminar su turno, y ese descanso de 2 horas por cada 5 horas continuas de conducción, lo realiza dentro del bus. Se puede sentar en un asiento, pueden haber literas, pero lo puede hacer dentro del bus. Pero una vez que termina su jornada de trabajo, terminan las 24 horas de trabajo, tiene la obligación de descansar, y ese descanso es ideal que lo haga en tierra y no dentro del vehículo. ¿Ya? Entonces maneja 5 horas, descansa, 5 horas, descansa, 5 horas, descansa, termina su turno de 24 horas, se baja del bus, descansa 8 horas y ahí puede volver a tomar otro turno. ¿Ya? Como acá en los servicios interurbanos, van a tener que trabajar incluso los días domingo y los días festivos, se establecen jornadas diferentes para poder tener, se establecen ciclos en realidad, para poder tener tiempos de descanso y compensar, ¿cierto? Estos días que no van a poder descansar. Se establecen como en los turnos en las minas. Pueden ser 7 días de trabajo continuo seguidos de 2 días de descanso. Pueden ser 9 días de trabajo continuo seguidos de 3 días de descanso, o pueden ser 10 días de trabajo continuo seguidos de 4 días de descanso, y estos se pueden mezclar. ¿Ya? No es necesario que sean todos los ciclos iguales. ¿Ya? Eh, Obviamente no pueden superar tampoco las 180 horas en el mes, ¿ya? Ningún conductor puede superar las 180 horas de conducción dentro del mes. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, duda, algo que me quieran comentar, o algo que no les haya quedado claro. Ya, vamos a continuar luego del recreo. Les voy a dar su recreo, voy a detener acá para no puedo detener, para poder enviarles la materia y que no sea tan pesado. Así que vamos a iniciar el recreo ahora y continuamos a la vuelta. Acuérdense que son sus 25 minutos, y en un ratito entonces continuamos con la materia. ¿Ya? Si no hay ninguna duda, si alguien me quiere preguntar o comentar algo, aprovecha a hacerlo ahora, y si no, vamos nomás a recreo. ¿Ya? Ya, vamos a recreo entonces, comenzamos el recreo y a las 20:55 continuamos.